Una cosa es que estén las investigaciones y otra cosa es que se metan ya con sus hijas, con los movimientos, porque eso ya estamos hablando de otro modus operandi que coerciona a cualquiera, ¿no? Vivimos en una realidad en donde el celular se ha vuelto una extensión de nuestro cuerpo. Siempre lo tenemos al lado, rara vez lo apagamos y casi siempre lo primero que consultamos a la mañana, lo que estamos consultando casi que todo el día es nuestro celular. Y esto va transversal a nuestra vida personal, a nuestra vida laboral, a nuestra vida sentimental y a todos los parámetros de nuestra vida cotidiana. Y eso pues es muy grave en un tiempo donde las películas de James Bond, donde las películas de espías, donde las películas de hackers se vuelven una realidad donde se supera la ficción. Y este es el caso que se ha denunciado en los últimos días por parte de uno de los más altos funcionarios del gobierno de Gustavo Petro. Estamos hablando del actual ministro de Justicia encargado, el señor Andrés Zihárraga, quien también funge como secretario de la transparencia de la presidencia, o sea, el que le llegan y el que investiga muchos hechos de corrupción al interior del gobierno colombiano. Y lo más grave de esto es que señala que la orden de interceptarlo, de hackearlo, viene directamente del Ministerio de Defensa de su mismo gobierno, en el cual hoy hay un agarrón muy tremendo entre ese ministro, el señor Pedro Sánchez, y el ministro encargado de Justicia, el señor Andrés Zihárraga, por una presunta interceptación de su teléfono, ya también por algunas autoridades, por algunas empresas forenses que han, pues, de alguna manera dado estos datos y que hoy tienen al gobierno Petro fragmentado nuevamente. También en el medio unos contratos y unas irregularidades en lo que es las Fuerzas Armadas de Colombia y esa cúpula que siempre ha sido, pues, de alguna manera colada o ha tenido ciertas bajas por parte del gobierno Petro. Un saludo a todas las personas, bienvenidos a Periodismo sin Corrección. Hoy jueves 15 de enero del 2026, les pedimos que compartan esta transmisión, que le like a este video y por supuesto que estén muy atentos al chat de YouTube y Facebook para hacer este programa un poco más interactivo. Quiero saludar a mi compañera Mariana. Mari, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Hola Juli, hola a todas las personas que en este momento se conectan con nosotros a Periodismo sin Corrección. Por ahí vi que nos estaban contando que nos saludan desde Argentina, desde Manizales, Caldas y desde diferentes lugares del país y el mundo. Una introducción muy precisa y muy pertinente. Parece insólito o irónico que el gobierno, que ha sido crítico, ha sido oposición y ha sido condenatorio de estas interceptaciones en otros gobiernos, de lo que llamamos o se conoció como las chuzadas en gobiernos anteriores, y que incluso ha sido el mismo Gustavo Petro quien ha liderado la denuncia y la crítica hacia el gobierno de Iván Duque por este software de interceptación y de espionaje llamado y conocido como Pegasus, pues hoy esté en la mira por los mismos comportamientos. No sabemos si se infiltró alguien en el gobierno, quién dio la orden, tampoco lo sabemos, quién está detrás o qué altos funcionarios están gestando o están detrás de estas órdenes de espionaje, estas presuntas órdenes de espionaje contra el ministro de Justicia encargado. Son muchas las preguntas que quedan en el tintero y hoy creo que intentaremos resolver o responder muchas de ellas, empezando por cómo llegó este software a Colombia, ¿no? Mariana, pues no sé si yo estoy alucinado o realmente pues esto me tiene muy impactado frente primero al uso que nosotros le damos al celular. No sé si a ti te pasa, yo creo que también, o sea, realmente ya no es un artículo más, sino es una extensión, o sea, es algo que consultamos todo el tiempo. Yo creo que si lo apagamos sufrimos porque está apagado, buscamos la manera de prenderlo como tal. Y una cosa es, por ejemplo, información que manejamos nosotros, que creo que también es delicada, o sea, nosotros también manejamos información de fuentes y demás, pero otra cosa es la información que pueda llegar a manejar un ministro de Justicia y un secretario de Transparencia, ¿no? O sea, estamos hablando de información muy delicada
y que la información venga directamente de un ministerio el cual él está investigando o ha recibido denuncias. No sé cómo lo ves. Yo creo que ahí hay un problema y es algo que hemos visto, digamos que en los altos funcionarios del gobierno, y es, o al menos en este gobierno, lo que vemos es un tire y afloje, ¿no? O sea, como vemos no solo disputas entre funcionarios, sino ahora lo que estamos viendo son disputas entre entidades, y creo que ese es uno de los grandes problemas de este gobierno. Y otro de los grandes problemas, sin duda, pues ha sido la seguridad. Solo hace unos meses, el año pasado, tuvimos a un sargento, el sargento Rubiano, revelando y reportándose y denunciando unas infiltraciones o unas inconsistencias, irregularidades en personas del ejército que serían muy cercanas o que harían parte a uno de los cordones de seguridad del presidente Gustavo Petro. Entonces creo que esto sí nos manda unas alarmas sobre cómo el gobierno está en términos de seguridad, en seguridad digital, como bien lo decías, de información sensible, de que se está filtrando, de que se está dando a conocer. Y lo que vemos hoy es una disputa entre dos ministerios, Ministerio de Justicia y Ministerio de Defensa, que seguro tiene un trasfondo más allá de lo que nos están contando. Sí, la verdad, muy delicado, además porque han habido muchas investigaciones alrededor del manejo que se le está dando a la cartera del Ministerio de Defensa, de cómo se están haciendo negocios turbios alrededor de las fuerzas militares. Recordemos que pues todo esto sale de nuestros impuestos. Estábamos hablando de denuncias que ha hecho el mismo presidente de la República, de cómo armamento de la fuerza pública, de uso privativo de la fuerza pública, ha terminado en grupos al margen de la ley. Estamos hablando también de algunos generales, comandantes y demás personajes que estarían sacando provecho de algunos negocios que se está haciendo, como el de los aviones, entre otros. Y por supuesto también pues información muy delicada que se maneja de operativos, de emboscadas, o bueno, todas estas operaciones que se hacen como entre estos grupos al margen de la ley, y que por supuesto hoy nos tienen pues en una discusión sobre la seguridad en este país y sobre todo en el marco de la paz total. Pero si quieres, vamos a empezar a escuchar lo que dijo el hoy ministro de Justicia encargado, el señor Andrés Zihárraga, también secretario de Transparencia. Yo creo que eso es muy importante tenerlo, o sea, porque el secretario de Transparencia es realmente, pues como lo dice su nombre, el encargado de que pues todo lo que pasa alrededor del gobierno sea transparente, que tenga las cuentas claras y que toda la información de corrupción pues sea tratada y llegue a la fiscalía. Una fiscalía que en la anterior administración, o sea, estamos hablando de Francisco Barbosa y de Marta Mancera, es que Marta Lucía Ramírez iba a decir, pues netamente no quiso investigar este caso de Pegasus. Se hizo el de la vista gorda, pero ahora vemos que tenemos un antecedente también muy reciente de Armando Benedetti, ministro del Interior, quien también acusaba que estaba siendo investigado por Pegasus, y ahora Andrés Zihárraga señalando netamente al señor Pedro Sánchez, y en una conversación que tuvo el día de ayer en el Reporte Coronel, pues diciendo que no confía en Pedro Sánchez y que de pronto está haciéndole una carpeta rosada, que en términos militares es como una carpeta de desprestigio a nivel militar, con todo lo que tiene que ver con investigaciones o con su información privada. Pero vamos a ver qué fue lo que dijo Andrés Zihárraga, que pues hace que todo el mundo vuelva a poner sus ojos en Pegasus y las interceptaciones que le estarían haciendo presuntamente al ministro de Justicia por parte del ministro de Defensa. Escuchemos. Permito informarle a la opinión pública que de nuevo Pegasus ha sido utilizado de manera ilegal, en este caso, para atacar al secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, hoy ministro de Justicia encargado. Esto sustentado en un informe forense, según lo cual más de 8.742 veces entre el mes de agosto y entre el mes de noviembre infiltraron mi celular. De ellas 124 veces al menos me activaron la cámara y el micrófono de manera ilegal. Descargaron al menos 2.3 gigabytes de información privada e incluso información de las denuncias anticorrupción que hemos venido promoviendo. Adicionalmente,
no solamente bastó haber infiltrado a Pegasus en mi celular, sino que adicionalmente, según este informe de contrainteligencia, se vino una orden desde el Ministerio de Defensa para utilizar gastos reservados, es decir, recursos públicos, para perseguirme a mí y a mi familia, buscando supuestamente las fuentes que estaban dándome los elementos necesarios para destapar grandes escándalos de corrupción al interior del sector defensa. Por eso he radicado denuncia penal contra persona indeterminada por esos hechos, por la violación de mi privacidad, por el ataque a mi familia, no solamente en la Fiscalía, sino también ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y espero que en esta oportunidad la Fiscalía General de la Nación vaya a fondo y esclarezca todos los elementos que llevaron a esta situación de contrainteligencia soportada de manera ilegal en mi contra, en contra de mi privacidad, en contra de los denunciantes de corrupción de este país. Para adicionalmente, esto en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se suma a las denuncias que he venido haciendo por esa persecución en esta lucha anticorrupción. Les solicito también a la Contraloría General de la República que de manera pronta considere la posibilidad de ir a verificar qué está pasando con los gastos reservados del sector defensa y de la contrainteligencia nacional. A ver si se está utilizando, ¿con qué fin? Con el fin de atacar a quienes están luchando contra la corrupción, de atacar a sus propios funcionarios. Eso se tiene que esclarecer. Esta es la publicación que hace el actual ministro de Justicia encargado sobre el software Pegasus. Digamos, de lo más grave que hay es que no solo dice que hay persecución o lo están hackeando su celular frente a su trabajo como ministro de Justicia, como secretario de Transparencia, sino también de su familia. También yo creo que es muy loco el tema yo creo que así como nos sorprendió el 3 de enero cuando se metieron a Venezuela, el caso que haya un software que literal le puede uno activar el micrófono, le puede activar a uno la cámara, que uno no se dé cuenta, que le pueda hackear todos los archivos. O sea, estamos hablando de una película que uno cree que en verdad no estamos en una tecnología tan avanzada, pero que realmente pasa, y en un hermoso platanal o en un país del tercer mundo como se llama Colombia. ¿Cómo has visto toda esta situación, Mari? Sí, yo creo que una de las alertas más importantes sobre este caso es la información que tenía Idárraga, ¿no? O que estaba, digamos, que gestionando, que estaba recolectando, porque lo que él denuncia y lo que ha hecho público es que hay una orden del Comando de Apoyo de Combate de Contrainteligencia Militar que buscaba frenar la filtración de información reservada que él tenía y para establecer cuáles eran las fuentes, ya que ese documento que Idárraga tenía pues podría causar un daño a los altos oficiales del ejército. ¿Por qué? Porque Idárraga pues lo que ha denunciado es que estaba intentando comprobar o tenía información clave sobre nexos, presuntos nexos entre miembros del ejército y miembros de las disidencias de las FARC, y también tendría información sensible sobre corrupción en las fuerzas militares. Esto no es nuevo, ¿no? Esto se repite casi que como se repite gobierno tras gobierno, estos escándalos de corrupción o lo que se ha llamado estas manzanas podridas en el ejército. Y lo que sucede en este caso es que pues estas interceptaciones sí son un intento por silenciar o socavar esas investigaciones que estaba haciendo Idárraga, ¿no? Yo creo que eso es lo más preocupante, y es como, bueno, por un lado se están haciendo estos espionajes que son o que se presume son ilegales, y por el otro se está intentando frenar o dar a conocer cosas que son importantes no solo para la opinión pública, sino para el mismo gobierno y sobre cómo están actuando las fuerzas militares. Sí, la verdad, muy preocupante. Aquí tenemos el informe publicado por el señor Andrés Idárraga de pues estas agencias forenses que él contactó, porque realmente pues, o sea, él lo que dice es que contrató dos agencias forenses para que miraran qué está pasando con su celular. Su celular es un iPhone 15 Pro Max, creo que es el celular, y pues se supone que iPhone son de los que tienen más seguros para la información, son los que tienen la información más cifrada, o sea que es más difícil hackear, interceptar o entrar, se supone.
Y pues lo que dice el informe y lo que ha manifestado el ministro de Justicia encargado es que realmente ese celular quedó totalmente inservible. O sea, porque le tienen hackeado absolutamente todo. Digamos, yo de lo que pude ver ayer del reporte Coronel, de sus diferentes intervenciones a nivel público y demás, pues lo que más lo tiene afectado, al igual que a Nicolás Maduro con su captura, no es netamente que se metan con él, sino es su familia. O sea, una cosa es que estén las investigaciones y otra cosa es que se metan ya con sus hijas, con los movimientos, porque eso ya estamos hablando de otro modus operandi que coerciona a cualquiera, ¿no? Es decir, que él con el uso de su celular se estaba dando cuenta de que había unos errores o unas fallas y por eso pide esas investigaciones. O sea, el software te intercepta, pero algo igual cambia en tu celular. Pues lo que pasa es que yo creo que fue como que empezó con las dudas porque él manifiesta que, por ejemplo, él veía algún mensaje en WhatsApp y después volvía a aparecer que no estaba leído. Él aparecían ciertas fotos que había eliminado y volvían a aparecerle y demás. Pues yo creo que fueron ciertos errores porque es que lo que manifiestan de Pegasus es que es como un espejo. Realmente es como si uno tuviera este mismo dispositivo en otro. Sí, como pues si tengo en mi computador, claro. Entonces yo creo que así como él corrió con la suerte de que se dio cuenta de algunas inconsistencias, puede que no se hubiera dado cuenta nunca. Igual fueron bastantes meses, ¿no? O sea, él dice que fue de agosto a noviembre, diciembre del año pasado. Ahora, en agosto del año pasado, él no era ministro de Justicia encargado. O sea, realmente, o sea, él, bueno, lo que estaba diciendo en un principio, él contrata 2 empresas de, ¿cómo es que se llama esto? Forenses, frente a su celular. Y después de que contrata esas 2 y le dicen las 2, usted está siendo interceptado y usa el software Pegasus y aquí vamos a leer parte de ese informe, él dice a la contrainteligencia, le dice, bueno, ayúdenme a verificar quién me está interceptando, chuzando. Sí, espionaje. Y le dicen el Ministerio de Defensa. O sea, realmente es algo muy preocupante porque en agosto de 2025 él era secretario de Transparencia y él estaba con todas esas denuncias de las fuerzas públicas sobre corrupción en algunos contratos, en la empresa esta logística que tiene todos los almuerzos y todos los desplazamientos de las Fuerzas Armadas. O sea, realmente investigando a pleno la corrupción en las fuerzas militares. Sí, estaba investigando el desvío de armas, explosivos y municiones de la industria militar hacia las disidencias y otros grupos delincuenciales, advertencias de estas organizaciones sobre operaciones en marcha, el robo de fondos de inteligencia y contrainteligencia y otras cosas más de corrupción en las fuerzas militares. Yo creo que independiente de que él haya estado en el rol de ministro o no, creo que desde el Ministerio de Defensa pues ya había una información de lo que él estaba haciendo y creo que ahí estaba el peligro para ellos. Pero es que me parece grave que no estuviera en el Ministerio de Justicia, porque eso comprueba directamente que si la orden fue del Ministerio de Defensa es porque sabía, o sea, era directamente por esas investigaciones. Exacto. Porque en el Ministerio de Justicia pues uno puede hablar, no sé, que lo hubiera investigado alguien que pudiera ser extraditado o alguien de todo el tema de la paz total que estarían pensando como en todo el tema de acabar con las negociaciones y demás, y uno pues entendería que hay muchas personas a las cuales uno podría señalar o pensar que estarían detrás de ese ataque. Pero si netamente fue desde que pues estaban entrando con esas investigaciones cuando era secretario de Transparencia, yo creo que pues no es que tengamos o sea, no somos quienes para decir, y no tenemos la información aún para decir que está más que comprobado que venía del Ministerio de Defensa, pero yo creo que esto da muchas luces a de que si era por ese lado o si es por ese lado, ¿no? Ahora tenemos también una respuesta. Bueno, leamos el informe, ¿no? Leamos qué hay en el informe. Empezamos primero con la respuesta que dio Pedro Sánchez el día de ayer. Sí, que salió a negar todo lo que había ocurrido. Es decir, el primero dice que escribe a través de X que
presidió una junta de inteligencia conjunta y ahí impartió ciertos lineamientos para apoyar las investigaciones y garantizar la seguridad pues del ministro de Justicia encargado, que es Hidárraga, y también que se habría comunicado con la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría para poner a su disposición pues la información necesaria para las investigaciones. El primero habla de esto, ¿no? Como vamos a garantizar toda la seguridad tal, y luego ayer sale a negar el uso de Pegasus por parte de su cartera, ¿no? Sí, a mí me sorprendió. Hay una contradicción ahí, como un vacío. Antes de ver esa respuesta, sí, porque ¿cómo pone en X primero que, que muy preocupante todo lo que está sucediendo con esta denuncia del ministro de Justicia encargado, Andrés Hidárraga, y después sale netamente a desmentirlo? Y es de Estados Unidos, ¿no? O sea... Sí, él está, como hablamos esta semana, Pedro Sánchez se encuentra en Estados Unidos en una visita, digamos que hablando y coordinando ciertas cosas previas a la visita de Gustavo Petro, que salió que va a ser el 3 de febrero, El 3 ¿no? de febrero. 3 de febrero, Gustavo Petro reuniéndose con Donald Trump y desde estelar. Estados Unidos. ¿Ah? Evento estelar. Velada Sí. estelar. Y luego sale a desmentir a Hidárraga, ¿no? Escuchémoslo. Listo, vamos a escuchar lo que dijo el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, referente a las denuncias de Andrés Hidárraga, ministro de Justicia encargado del gobierno de Gustavo Petro. Con la información que tenemos nosotros, con toda la verificación que hemos hecho, es que nuestro ministro de Justicia encargado ha sido, podríamos llamarlo, víctima de una información falsa. Jamás se ha ordenado desde el Ministerio de Defensa o desde cualquier fuerza hacer un seguimiento como esa información falsa que le hicieron llegar a nuestro ministro de Justicia. ¿Y por qué lo decimos? Hablando del software Pegasus, estuvo en Colombia en el 2021 y en el 2022. Desde esa fecha se dejó utilizar y no está siendo utilizado en la fuerza pública. El otro elemento es que nosotros no utilizamos ese tipo, vuelvo y enfatizo, ese tipo de software. Y si se llegara a utilizar cualquier uso al respecto, pues debe ser con orden judicial, con todo el proceso. De lo contrario, es una violación a la ley. Respecto a un sargento que mencionan en dicha información, el sargento Ramírez. Primero, él no es del arma de inteligencia. Segundo, hace parte de los esquemas de seguridad del ministerio, donde hay alrededor de 14 esquemas de seguridad y él tiene la responsabilidad de articular todas las capacidades de inteligencia y contrainteligencia que lo tienen son las fuerzas militares y la Policía Nacional. En el ministerio, al interior del ministerio, no existe. Él es un articulador, pide misiones de contrainteligencia, pide que se hagan misiones de inteligencia. Y la contrainteligencia que se llega a realizar, que la he ordenado que se realice, es solamente a los miembros del Ministerio de Defensa. Y eso incluye pruebas de confiabilidad, donde se ha hecho toda la prueba a los esquemas sensibles, porque está en juego la vida de los viceministros, pero también del ministro y de todas las personas que tomamos decisiones críticas para afectar a la amenaza. Respecto a, mencionan algo de gastos reservados, tampoco él ejecuta gastos reservados. Los gastos reservados los ejecutan las fuerzas y hay una supervisión que se hace desde el Ministerio de Defensa. Exponer la hoja de vida de nuestro sargento, exponer incluso su nombre o imágenes, no solamente lo pone en riesgo porque esa persona es encargada de la seguridad, de esquemas de seguridad del Ministerio de Defensa, sino que también viola su privacidad, también afecta el debido proceso, también afecta el buen nombre de este suboficial, acorde a la información que hasta el momento tenemos. Y por ello se invita a que se haga un uso responsable de la información que se publica. Además que afecta el debido proceso, porque si es una investigación, tiene que manejarse con la reserva de vida. Y nuestra fiscal general de la Nación
está totalmente empeñada en hacer las investigaciones a que haya lugar y con la celeridad. Bueno, ahí ustedes estaban escuchando al ministro de Defensa, quien dice que jamás se ha ordenado eso. Él hacía referencia netamente al sargento viceprimero Darwin Ramírez Pertús, quien es el señalado por Andrés Ziyárraga, según un documento que ayer revelaron en el reporte coronel, en el cual se ve esa orden de interceptar o de alguna manera chuzar al hoy ministro de Justicia encargado, el señor Andrés Ziyárraga, que pues él dice, desmiente que primero tenga un cargo que le permita hacer ese tipo de órdenes al interior de la inteligencia, habla de que pues también no tiene pues ese nivel al interior de la institución para estos contratos o mover esos dineros reservados, y que realmente toda la información que está informando Andrés Ziyárraga pues es una trampa que supuestamente cayó el hoy ministro de Justicia, y que hoy tiene enfrentados a estos dos personajes en un marco donde acaba de renunciar el ministro de la Igualdad, el señor Florian, donde se acaba de ir Angie Rodríguez en el DAPRE, y donde se esperan cambios a nivel estatal en el gobierno de Gustavo Petro a pocos meses de su salida del gobierno nacional, y que pues dejan más en vilo de quién va a ser el personaje que va a salir de estos dos, si Pedro Sánchez o el señor Andrés Ziyárraga. Muchos o las apuestas están a que va a salir el ministro de Defensa, que como bien hemos dicho acá, realmente pues fuma por debajo del agua. Realmente, o sea, yo en lo personal, y aquí pues me salgo un poco del carácter que esperan de uno, yo la verdad en este momento le tengo todas mis monedas o le apuesto todo al señor Andrés Ziyárraga. El comportamiento y también el historial que ha tenido Pedro Sánchez pues es muy controversial, y el hecho de que Andrés Ziyárraga estuviera investigando temas de fuerzas militares y pase esto con Pegasus, yo creo que deja muy mal parado al Ministerio de Defensa. Lo deja muy mal, y era lo que veníamos hablando. Es contradictorio, porque si a ti te acusan, es como por ejemplo si a ti estás saliendo con alguien y te dicen como, ay, pero usted está usando Tinder, y entonces tú sales a decir como, no, o sea, como si tú no lo niegas de una, tú debes saber qué software tienes, ¿sí? Como qué apps estás usando, qué software estás usando para negarlo desde un principio. A mí eso de entrada me parece sospechoso, porque siento que la primera reacción de Pedro Sánchez no es negarlo, y si yo no estoy utilizando un software en mi cartera, si no he aprobado, si no tengo conocimiento de determinados usos de ciertas herramientas, de entrada mi primera reacción debe ser negarlo ante la magnitud y la gravedad de esas acusaciones, ¿no? Ahí es donde me parece que hay una inconsistencia muy grande de parte de Pedro Sánchez. No es la primera vez, como dices, Juli, no es el primer escándalo que vemos que se enfrenta pues este señor, sino que han sido constantes los cuestionamientos e incluso los indicios de que en el Ministerio de Defensa hay corrupción, hay alianzas o estarían vinculados ciertos mandos militares con disidencias de las FARC, se estarían tomando decisiones que vulneran los derechos humanos. Es decir, que estamos ante un ejército no solo de manzanas podridas, sino de tomando decisiones que le cuestan incluso la seguridad a la nación. Ahí es donde me parece que es bastante cuestionable Pedro Sánchez, y que yo creo que pues está difícil que ante estos dos informes forenses de los que venimos hablando, pues se logre negar o se logre debatir o contrarrestar que no se está usando Pegasus en el gobierno de Gustavo Petro. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el tercer canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de periodismo sin corrección. Pasión todo locura, y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?